Buenos días, Centro de Adoración y Conquista, una vez más en nuestro devocional en intimidad con Dios. En esta mañana vamos al libro de los Salmos, capítulo 91, versículo 1, y dice así la palabra de Dios. El que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Amén. Mire qué hermosa palabra que en esta mañana nos enseña que Dios es el ser supremo y poderoso que tiene la capacidad de protegernos en toda situación o prueba que estemos viviendo. Dios conoce, Él conoce nuestra situación y no es indiferente a lo que estamos pasando. ¿Por qué? Porque Él es ese Dios poderoso. Él todo lo sabe, todo lo conoce. Y es ese ser supremo que nos ayuda, que siempre va a estar para nosotros en los momentos más difíciles en que estemos. Dios tiene el control de toda situación que estemos pasando. Él es el dueño de nuestras vidas. Él es el que lleva el timón de nuestro barco. Él es el que nos dirige en cualquier situación que estemos pasando. Aunque vivamos quizás situaciones que no vemos la luz, ¿cierto? Que siempre vemos esa oscuridad, quizás oramos y no vemos la respuesta de Dios, pero Él es el que tiene el control. Y cada situación que quizás estemos pasando, Él nos enseña a confiar en Él. Ese proceso de la confianza es un proceso donde dejamos todo en sus manos. Quizás hay pruebas difíciles que pasemos, pero la palabra nos enseña que debemos confiar en Él porque Él cuida de sus hijos. Él es el que guía nuestros pasos. Él es el que direcciona en cualquier circunstancia que pongamos delante de Él. Él es el que direcciona nuestras vidas. Él es el que abre el camino hacia la victoria. Solamente nuestro Dios. Y Dios cuida de cada uno de nosotros. Él no va a permitir que quizás pasemos pruebas más duras que no podamos soportar. Él siempre va a estar ahí. Él nos da quizás el problema, pero también nos da la solución. Él es el que está en medio del proceso de cada uno de nosotros. En este momento quizás estemos pasando por procesos difíciles, ¿cierto? Quizás una enfermedad, una pérdida de un ser querido, un dolor interno, rencor quizás en nuestro corazón. Pero su palabra me enseña que debo estar guiada bajo su espíritu, debo ponerme en su sombra, debo estar bajo las alas de mi Padre, porque Él es el que me protege, Él es el que me va a guiar, Él es el que me va a dar esa luz de esperanza, solo Él. Él debe ser nuestra fuente y Él siempre llega en el momento oportuno, en el momento de la situación. Él siempre va a estar ahí, dándonos su mano, ayudándonos, dándonos la salida en medio de aquella dificultad, en medio de aquella situación que estemos viviendo. Él siempre va a estar ahí. Es nuestro Padre. Quizás muchos de nosotros somos padres, ¿cierto? Y quizás situaciones que pasen nuestros hijos, ellos vienen y nos buscan, ¿cierto? Porque ven que nosotros somos los que podemos quizás ayudarlos. Así es Dios con nosotros. Él es nuestro Padre, Él es el que nos ayuda y el que nos sostiene en toda situación y prueba que estemos pasando. Vamos a orar en esta mañana. Amantísimo Rey y Padre Celestial, en esta mañana te damos gracias porque tú has sido bueno, por esta gran oportunidad, porque un día más me recuerda que tú eres ese Dios grande, poderoso, en el cual tienes el control de toda situación. Tienes el control sobre cada una de nuestras vidas. Ponemos delante de tu presencia a nuestros hijos, nuestros familiares, nuestros pastores, la iglesia, Señor, la ponemos delante de tu presencia para que seas tú sustentándonos, ayudándonos quizás en momentos de tribulación, en momentos de angustia, Señor.
que vayamos a tu fuente. Tú eres el que soluciona, da paz en medio de la circunstancia y en medio de la prueba. En esta mañana te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén y amén. Y que el Señor los continúe bendiciendo.